Ya le decía, casi 2 meses de la promulgación de la reforma en materia judicial, este lunes se publicará la convocatoria para que todas aquellas personas que busquen participar en la elección de jueces, magistrados y ministros puedan hacerlo. Esta es la información. Este lunes 4 de noviembre se lanzará la convocatoria para la inscripción de candidatos y candidatas interesados en formar parte del Poder Judicial como jueces, magistrados y ministros. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó la instalación de los comités de evaluación, con lo que dijo se dará inicio a un proceso de selección transparente y justo. Quedaron ya instalados e integrados los 3 comités de evaluación de los 3 poderes de la Unión para la selección de candidatos y candidatas a ministros, magistrados y jueces. Y está caminando la reforma de manera correcta. Monreal detalló que el Instituto Nacional Electoral será el encargado de organizar dicho proceso, el cual se tiene previsto para el 1 de junio del 2025. Además explicó qué sucederá con los puestos de los ministros y magistrados que se negaron a participar en el ejercicio. Hubo jueces o magistrados o ministros que declinaron. Ahí tendrá que haber también candidatos para que los sustituyan. Los que aceptaron entran automáticamente a competir electoralmente, a competir universalmente con otros perfiles en sus distritos, en sus circuitos y en el país. Hay que recordar que aquellas personas que busquen un lugar como magistrados, ministros o miembros del Tribunal de Disciplina Judicial deberán presentar acta de nacimiento, credencial para votar, título, cédula de licenciatura en Derecho, certificados de estudios, carta de buena reputación, ensayo de 3 cuartillas y constancia de prácticas profesionales de al menos 3 años en un área jurídica, entre otros. En el caso de personas que aspiren al cargo de jueces, los requerimientos son tener licenciatura en Derecho con promedio mínimo de 8, cartas de recomendación y ensayos que respalden su candidatura. Se prevé que un día después de que se publique la convocatoria, es decir, el martes 5 de noviembre, la Suprema Corte discuta y vote el proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara, el cual contempla la inconstitucionalidad parcial de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy seguro que con el tiempo se darán cuenta la ciudadanía que fue lo mejor. Es una decisión difícil y hay obviamente dudas sobre el futuro, pero no se preocupen, vamos a salir adelante y es algo nuevo que por supuesto genera incertidumbre, zozobra y hasta temor en algunos de los sectores. No creo que sea justificado este temor porque será la mayoría de la gente la que decida quiénes son sus jueces. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y por cierto, con la declinación de cientos de juzgadores, se abren más oportunidades para los nuevos jueces y magistrados o quienes van a participar por primera vez por uno de estos cargos. Serán 5,379 perfiles para ministros, magistrados y jueces los que se disputarán el próximo año, de los cuales el Poder Ejecutivo podrá presentar 1,793 candidatos. La Cámara de Diputados hará lo propio con 881 propuestas, mientras que el Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia tendrán 912 y 1,793 puestos respectivamente. 912 el Senado, 1,793 la Corte. Y tras darse a conocer la convocatoria, será este martes cuando las personas interesadas se inscriban en este proceso. Se prevé que para el 15 de diciembre los comités publiquen el listado de personas que cumplieron con los requisitos. Luego analizarán los perfiles de los aspirantes y depurarán opciones mediante la llamada insaculación. La lista final será remitida para que el Instituto Nacional Electoral canalice la documentación el 12 de febrero del próximo año. En tanto, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados impugnó la creación del Comité de Evaluación integrado por el Poder Legislativo y que se seleccionarán los candidatos para jueces, magistrados y ministros en el proceso electoral del próximo año. Esto tras considerar que el comité fue aprobado de forma irregular al no contar con la participación de todas las fuerzas políticas en la Cámara, además de señalar que sus integrantes carecen de imparcialidad por ser afines a Morena. En tanto, María Emilia Molina
magistrada federal, aceptó ser parte del comité de evaluación que integró el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, lo hizo bajo protesta tras calificar el proceso electoral judicial como una crisis constitucional para México. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral aprobó el presupuesto para la elección judicial del próximo año, el cual asciende a 13,205 millones de pesos. De acuerdo con el proyecto, se contempla designar cerca del 52% del dinero a la Dirección de Capacitación y Educación Cívica y al pago del personal. 4,522 millones se entregarán a la Dirección de Organización Electoral y 1,124 para la elaboración de materiales y suministros. Pues viene una semana crucial, semana de definiciones importante para México y para los Estados Unidos. Mañana es el supermartes de elecciones presidenciales en Estados Unidos, en el que el día clave para Donald Trump y Kamala Harris, el candidato de los republicanos, del Partido Republicano, y la candidata de los demócratas, que se van a enfrentar mañana en las urnas. Hay encuestas como la que publicó este fin de semana el New York Times con respecto a los 7 estados clave, los llamados estados bisagra, que definirán la elección de Estados Unidos. Y bueno, pues en la mayoría va adelante Kamala Harris, según una encuesta que publicó el fin de semana el New York Times. Solo en uno va perdiendo por un punto Kamala Harris, y en otros dos van empatados. El estado de Pensilvania, particularmente, que es clave, muy relevante para la elección de mañana, bueno, pues allí van empatados según esta encuesta del New York Times. Vamos a ver cómo quedan las elecciones. Lo cierto es que es muy importante esta elección para México por la relación bilateral, por las amenazas que ha hecho Donald Trump de imponer aranceles a las empresas mexicanas que busquen, que exportan a los Estados Unidos, en particular, por ejemplo, las del sector automotriz, las que pues venden o construyen autos chinos, y muchas pues son marcas también ya de los Estados Unidos que se dedican a ensamblar coches de este tipo, por lo menos con muchas autopartes provenientes de China. En fin, están esas amenazas, pero está la amenaza de una deportación masiva de mexicanos de los Estados Unidos a México. Está el tema de la droga, del fentanilo, del combate a los cárteles del narcotráfico, la migración y, por supuesto, la relación económica y comercial en el TEMEC, que se va a renovar en el 2026. Esto en lo que tiene que ver con Donald Trump. Kamala Harris ha sido menos incendiaria en sus comentarios sobre estos temas torales para México y la relación bilateral, pero también llegó a decir ya en un estado, en Michigan, que ella estuvo en contra de la renovación del TEMEC, es decir, que pues no será tampoco una cosa fácil con Kamala Harris la renegociación o la renovación del TEMEC en el 26, y de otros asuntos que tienen que ver con la migración, la seguridad, el combate a los cárteles de la droga, el fentanilo, en fin, varios temas. Por eso es tan relevante para México y para el mundo la elección de mañana en los Estados Unidos, donde además se va a renovar parte de la Cámara de Representantes, del Senado, y 11 estados de la República también cambiarán de gobernador o gobernadora allá en Estados Unidos, mientras que en México también es una semana importante por esto que le decía ya, de los comités de evaluación de los candidatos para un puesto de elección popular en el nuevo Poder Judicial de la Federación, pero sobre todo porque mañana este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara para echar abajo parte de la reforma judicial, para eliminar de la reforma judicial la elección de los jueces, en particular los jueces, pues está por verse cómo van a votar los ministros y ministras de la Corte, sobre todo los 8 que son disidentes. Se requieren solo esos 8 votos para que pase este proyecto y para que pues se incremente la crisis constitucional que ya tenemos en el país, porque pues si pasa el proyecto, en teoría se tendría que frenar la reforma judicial, por lo menos esto que tiene que ver con las elecciones, pero ya dijo Morena que va a desacatar, ¿no? Que no va a acatar un fallo de este tipo de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que pues siga siendo todavía el principal ente de procuración de justicia, o de por lo menos de determinaciones tan importantes, por ejemplo,
de acciones de inconstitucionalidad, como es esta que se presentó por parte del ministro Juan Luis González Alcántara. Vamos a ver cómo reaccionan los ministros, sobre todo a lo que se pudo haber escuchado como una amenaza la semana pasada del morenismo, de la misma presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con respecto a que pues, los ministros saben cómo quieren pasar a la historia, como constitucionalistas, como quienes respetaron la Constitución o no, o al revés, como quienes la violaron y que la historia los juzgará porque es una decisión política y no jurídica. Eso fue lo que dijo la presidenta de México la semana pasada. Vamos a ver cómo lo toman los ministros y cómo reaccionan mañana con esta votación que también es muy relevante para México y para la reforma constitucional que ya se aprobó, la reforma judicial.